No one knows the hour, no one knows the day. Otros te menospreciaron, Él con lazos de amor te atrajo. Y Él está en esta mañana con sus brazos extendidos, ansiosos de abrazarte. Por eso yo le canto y le alabo, porque sé que me protege, porque estoy de tu lado. Por eso yo le canto y le alabo, porque sé que nunca jamás me dejará desamparado. Por eso yo le canto y le alabo, porque sé que me protege, porque estoy de su lado. Por eso yo le canto y le adoro, porque sé que nunca jamás me dejará desamparado. Díselo, levántale tus manos al Rey. Dile: Señor, yo te canto y te alabo, porque sé que tú me amas. Por eso yo le canto y le alabo, porque sé que me protege, porque estoy de su lado. Por eso yo, Señor Jesús, le canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Yo quiero que en esta mañana todos aquellos que vinieron no a sentarse ni a mirar a los cantantes ni a saltar, sino que vinieron a adorar al Señor, le digan al Señor con sus manos levantadas, cierre sus ojos, dígale: Señor, por eso yo te canto, dígaselo fuerte, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Dígaselo: por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca, dígaselo, me dejarás desamparado. Por eso yo, déjale que escuche tu voz, díselo fuerte, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Por eso yo dígaselo, iglesia. Padre, yo quiero que tú manifiestes tu gloria en esta mañana, en este lugar. Señor, yo sé que tú estás aquí, pero hay algunos que no creen, Señor. Yo quiero que tú manifiestes tu presencia, que tu poder se manifieste en esta mañana. Que el Espíritu Santo glorifique a Jesús en este lugar. Señor, empieza a tocar las vidas. O levante sus manos. Señor, toca a tu pueblo en esta mañana. Te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo, Señor, te canto y Dios les bendiga a todos. Mi nombre es el pastor Luis Caicedo.
Me acompaña mi esposa y mis niños en esta mañana. Nosotros vivimos en Guayaquil, Ecuador, pero Dios ha querido que en esta mañana esté aquí. Amén. ¿Cuántos se regocijan en el Señor? Por favor, abra su Biblia en el libro de Isaías, en el capítulo 56, y vamos a recibir su palabra en este día. Todos trajeron su Biblia, ¿verdad? Dígale, Señor, háblame en esta mañana. ¿Cuántos saben que Dios no hace nada fuera de su palabra? No, creo que no saben, porque nadie responde. ¿Cuántos saben que Dios no hace nada fuera de su palabra? La Escritura dice que Dios creó los cielos y la tierra por su palabra, y por su palabra los sostiene. Dios no hace nada si no es por medio de su palabra. Por lo tanto, lo que usted necesita saber es lo que Dios ha dicho. Amén. No solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios, de esto vivirá el hombre. Y dice la Escritura que el justo por la fe vivirá. ¿Y la fe viene por qué? ¿Por qué? Pues hoy va a oír una palabra que va a traer fe a su corazón para que usted reciba lo que Dios tiene preparado para usted. Para que usted reciba lo que Dios le tiene preparado. Vamos a leer la Escritura. Dice la Escritura, le invito a que se ponga de pie. Isaías 56, y vamos a leer, yo voy a leer en la versión Reina Valera del 60. Dice la palabra que leemos en el nombre del Padre y del Hijo, y con esa unción del Espíritu Santo que está aquí. Dice: así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco: he aquí que yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová: a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen a Jehová, que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Su holocausto y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Amén y amén. Padre, gracias por tu palabra. Ahora, Señor, permítenos abrir el corazón. Prepara nuestro corazón como preparaste el corazón de Lidia, para que recibamos tu palabra en el nombre de Jesús, por medio de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque tú nos das fe para creer, y el justo por la fe vive. En el nombre de Jesucristo recibimos hoy tu palabra para bendición de nuestras vidas. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Vamos a hablar en esta mañana de un tema muy importante: el pacto de Dios. Todos nosotros hemos oído hablar de pactos, pero yo quiero hablarle en esta mañana del pacto de Dios. Dios dice que es bienaventurado aquel que hace lo que Dios quiere y que abraza el pacto de Dios. Al que abrace mi pacto, que haga lo que yo quiero, yo le daré lugar en mi santo monte. ¿Qué es el pacto de Dios? ¿Cuál es el propósito del pacto de Dios? Una cosa
interesante que vemos aquí, dice la Escritura, que aquellos que abracen ese pacto, sus sacrificios les serán aceptos. Sus ofrendas les serán aceptos. ¿Saben que Dios no está interesado en lo que la gente le ofrece? No todo lo que la gente le ofrece Dios lo acepta. En Isaías capítulo 1 dice: estoy cansado de vuestros sacrificios. Estoy hastiado, no los puedo sufrir más, no los puedo soportar. Me son gravosos. La gente piensa que cualquier cosa que le dé a Dios, Dios está dispuesto a aceptarlo. Yo siempre leía en la Escritura y vi en el capítulo 4 del Génesis, Caín y Abel se acercaron a Dios. Caín llevó un sacrificio, dice que llevó de lo mejor del fruto de la tierra. Abel llevó un sacrificio, pero dice la Escritura que Dios no aceptó el sacrificio de Caín, aceptó el de Abel. Ahora usted siempre habrá escuchado que le dicen, cuando predican de esto, dicen que Caín llevó un sacrificio con mala voluntad. No escogió lo mejor. La Escritura dice que escogió lo mejor, que llevó del fruto de la tierra, de los mejores frutos. No dice que Caín fue con mala gana delante del Señor. Pero Dios no aceptó el sacrificio de Caín, pero Dios aceptó el sacrificio de Abel. ¿Y saben por qué? Por una sencilla razón. El sacrificio de Abel era conforme al diseño divino y al pacto de Dios. Dios no acepta un sacrificio fuera de su pacto. Dios no acepta una ofrenda fuera de su pacto. El pacto es lo único que permite al hombre entrar en la presencia de Dios con una ofrenda acepta delante de su presencia. El pacto de Dios. Dios dice: a los que abracen mi pacto y hagan mi voluntad. ¿Cuándo y por qué Dios estableció un pacto? Capítulo 3 de Génesis nos enseña que el hombre dejó la voluntad de Dios y entró en desobediencia y en rebelión contra Dios, y dice la Escritura que Dios los echó de su presencia. Y desde entonces el hombre cayó bajo maldición. Desde entonces el hombre empezó a vivir en un estado de maldición, de ruina y de desgracia que lo lleva a la muerte. Los años del hombre son vanidad y aflicción de espíritu. Pero en el capítulo 6 del libro de Génesis encontramos que el hombre se volvió malo en extremo. El hombre se pervirtió delante del Señor y Dios determinó el fin de toda carne. Pero en este capítulo 6 encontramos algo en el versículo 17. Dice: y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo.
Y todo lo que vive de toda carne, 2 de cada una especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. ¿Saben cuál es la razón por la que Dios hace pacto? Porque por causa del pecado viene la muerte. La paga del pecado es muerte y todo aquel que está en pecado está en muerte. Pero como Dios no quiere la muerte del hombre, Dios determina hacer un pacto para que haya vida. Dios quiere darle al hombre la oportunidad de vida. Entonces la razón del pacto es porque por causa del pecado, ¿qué cosa vino? El día que pecares, ese día morirás. A causa del pecado, toda la raza humana estaba condenada a morir. Y Dios decidió, por causa del pecado del hombre, la muerte de todo ser humano, de todos los animales y de todo lo que había. Pero para preservación de vida, Dios estableció un pacto. Y todo aquel que entrase dentro de ese pacto tendría vida. Todo aquel que estuviera dentro de ese pacto tendría la protección de Dios. Todo aquel que esté dentro de ese pacto tendría la bendición de Dios. Desde ese entonces Dios estableció 2 tipos de seres humanos, unos que están en el pacto y otros que están fuera del pacto. Los que están fuera del pacto, su destino es la muerte, están destinados a morir. Los que están fuera del pacto están bajo maldición, pero aquel que está dentro del pacto tiene bendición y tiene vida y vida en abundancia, porque Dios lo determinó así. Si es para el Señor, déselo fuerte. Entonces Dios dice: aquellos que hagan mi voluntad, aquellos que abracen mi pacto, a ellos les daré lugar en mi santo monte, y sus sacrificios serán aceptos delante de mí. La causa por la cual Dios no aceptó el sacrificio de Caín es porque no estaba de acuerdo al orden del pacto de Dios. Pero Dios aceptó el sacrificio de Abel, porque Abel recibió en su espíritu la revelación de que fuera del pacto Dios no acepta sacrificio. Hermanos, ustedes cuando vienen aquí cada día que se congregan, no crean que porque ustedes vienen y cantan unos cánticos o traen una ofrenda o traen unos diezmos, Dios está obligado a recibirle lo que usted trae. Si usted no está realmente dentro del pacto de Dios, si usted no ha aceptado, si usted no ha recibido en su corazón, no ha abrazado el pacto, no será acepta su ofrenda. Músicos, cantores que cantan en la iglesia, no crean que porque ustedes cantan bonito o tocan bonito, Dios está obligado a recibirles. Si usted va a ver en el libro de Amós, la escritura dice que Dios le dijo al pueblo: estoy hastiado de los cánticos que ustedes me cantan. No escucharé las salmodias de sus instrumentos. Son como el sacrificio de Caín. Fuera del pacto no hay sacrificio que Dios acepte. Y si Dios no acepta el sacrificio, no hay bendición. Cuando el pueblo de Israel cada año ofrecía un sacrificio a Dios, el sacerdote tenía que entrar dentro del tabernáculo, dentro del templo, e ir hasta el lugar santísimo, a donde está la presencia de Dios, y ofrecerle al Señor una ofrenda. Si Dios recibía la ofrenda, el pueblo se alegraba porque la bendición de Dios vendría sobre ellos. Pero si Dios no recibía la ofrenda, el pueblo estaba de luto, porque incluido el sumo sacerdote había
venido la maldición, y la muestra de que la maldición había venido es que el sumo sacerdote caía muerto dentro del lugar santísimo. Fuera del pacto no hay ofrenda, y si no hay ofrenda acepta, no hay bendición, hay muerte. Dios les dice: a los que abracen mi pacto, yo les voy a aceptar sus ofrendas y les daré lugar en mi casa. Desde entonces Dios ha venido tratando con el hombre de esta manera. Y Dios, vuelvo y repito, dividió la humanidad en dos grupos: los que están en el pacto y los que están fuera del pacto. En el capítulo 12 del libro de Génesis encontramos que Dios llamó a Abraham y le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y Abraham obedeció a Dios. Y en el capítulo 15 encontramos que Dios hizo pacto con Abraham. Y le dijo a Abraham que ese pacto sería sobre él, o lo cubriría a él, a Abraham, y no solamente a él, sino también a su descendencia. Cuando usted y yo decidimos abrazar el pacto de Dios, no solamente nosotros, sino también nuestra descendencia. Por eso el apóstol Pablo, entendiendo el principio del pacto, le dice al carcelero de Filipo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque el pacto cubrió a Noé y a sus hijos. El pacto cubrió a Abraham y a sus hijos. Aún no habían nacido, pero ya estaban cubiertos. El día que nacieron ya estaban dentro del pacto. Por eso, jóvenes, primero abracen el pacto de Dios para que traigan una descendencia de bendición. No busquen primero la novia, busquen primero a Jesucristo. Abracen ese pacto, que cuando ustedes tengan un matrimonio y tengan hijos, estarán bajo bendición. Amén. En el capítulo 9 de Génesis, Dios confirmó el pacto a Noé y le dice a Noé: ahora mi pacto es contigo. Y le dice: mi pacto estará contigo y con tus hijos. No destruiré a la humanidad. Cada vez vea el arco iris, yo me acordaré de mi pacto. Dios puso el arco iris como señal de su pacto. Y aunque el hombre siguió pecando y siguió haciendo maldad, Dios no ha vuelto a destruir a la humanidad, porque hay un pacto. Los que están dentro del pacto, siempre su vida estará protegida y guardada. Sin embargo, en el capítulo 12 del libro de Génesis, Dios llama a Abraham. En el 15 hace un pacto. Y cuando Dios hace un pacto con Abraham, le dice: tu descendencia será esclava en tierra ajena, pero yo los voy a libertar y les voy a entregar toda esta tierra que te prometí a ti. Y les dice: porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Dios ya no puede destruir la tierra porque Dios hizo un pacto. No puede destruir la humanidad en la tierra porque Dios hizo un pacto con Noé. Pero ahora Dios le dice: hago un pacto contigo y con tu descendencia, porque cuando llegue al colmo la maldad del amorreo, yo traeré mi juicio contra ellos.
Entonces Abraham hizo un pacto con Dios, o Dios hizo un pacto con Abraham. El pacto no es una decisión suya, es una decisión de Dios. No fue una decisión de Abraham, no fue una decisión de Noé, no fue una decisión de sus hijos. Fue una decisión de Dios. ¿Sabe? Usted no está en este lugar porque usted lo ha decidido. Usted no está aquí porque usted hoy día amaneció de buen humor y dijo voy para la iglesia. Usted está aquí porque fue una decisión de Dios de tenerlo en este lugar, porque Dios quiere confirmarle su pacto en esta mañana y quiere que usted abrace su pacto. No fue Noé el que decidió hacer pacto con Dios, fue Dios el que decidió hacer pacto con Noé. No fue Abraham el que decidió hacer pacto con Dios, fue Dios que decidió hacer pacto con Abraham. Ahora hemos visto que dentro del pacto hay seguridad, hay vida, hay provisión de Dios. Es un estado de bendición. Pero fuera del pacto hay muerte, hay ruina, hay destrucción y hay maldición. Una sentencia de muerte. Hay algunos que dejan el pacto de Dios para volver al mundo. Y ellos no saben que su destino está trazado. Dice la Escritura: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero el que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido. Todo aquel que abraza el pacto es librado de la condenación. Pero el que rechaza el pacto ya está condenado. No se le ocurra dejar el pacto de Dios. No se le ocurra dejar el pacto de Dios. Hay dos tipos de personas en el mundo: los que están dentro del pacto y los que están fuera. El que está en el pacto no es condenado. Noé fue librado porque Dios hizo pacto con él. Los hijos de Noé fueron librados porque estuvieron dentro del pacto. Abraham no cayó con los de Sodoma y Gomorra porque estaba dentro del pacto. Lot no cayó con los de Sodoma y Gomorra porque el pacto de Abraham los cubrió a ellos. No se le ocurra dejar el pacto. Ahora, brevemente quiero que veamos 3 elementos del pacto. El pacto tiene un propósito: librar de la condenación del pecado. Ese es el propósito. La Biblia dice en el libro de Isaías, en el capítulo 24, Isaías capítulo 24, dice que la tierra cayó, se contaminó debajo de sus moradores. En el versículo 3, la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados.
Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Eso es lo que acontece con aquel que está fuera del pacto de Dios. La maldición. Pero Dios establece su pacto. Y Dios dice, todo aquel que abrace este pacto, todos los que abracen mi pacto, les daré lugar en mi santo monte. Dios le dio a Noé un arca para que sea librado de la maldición. Ahora, 3 elementos que hay en el pacto. Primero, el pacto siempre se sella con una ofrenda. Una ofrenda que Dios elige. No es el hombre el que determina qué ofrenda le tiene que llevar a Dios. Es Dios el que decide qué ofrenda le tiene que llevar el hombre. Por esa causa fue que Dios no aceptó la de Caín. Caín eligió él. Abel se dejó guiar por el Espíritu de Dios. Esa es la diferencia. Hay algunos que quieren ofrecerle a Dios lo que ellos quieren, pero Dios no está aceptando lo que el hombre quiere. Dios ha decidido lo que Él quiere. Él dice, los que hagan mi voluntad y abracen mi pacto. Entonces Dios le dijo a Abraham, tráeme una ofrenda. ¿Sí han leído? Dios le dice a Abraham, tráeme una ofrenda. Y le dijo lo que él quería que le traiga. Al pueblo de Israel, Dios le dijo, no se presentarán ante mí con las manos vacías. Y Dios estableció cada una de las ofrendas que ellos tenían que traer. No es el hombre el que decide darle a Dios, es Dios el que le pide al hombre una ofrenda. Pero el pacto siempre empieza con una ofrenda. Para Dios hacer pacto con Abraham, le dijo, tráeme una ofrenda. Y luego usted encuentra en el capítulo 15, versículo 17, que Abraham le llevó la ofrenda y Dios recibió la ofrenda. Y después de que Dios recibió la ofrenda, lo bendijo. Cuando usted trae la ofrenda que Dios quiere, la bendición de Dios vendrá sobre su vida. Aleluya. No es la ofrenda que usted desea, es la que Dios le pide. Y cuando Dios recibe su ofrenda, porque usted fue obediente, Dios lo bendice. Después de que Noé presentó una ofrenda en el altar de Dios, Dios lo bendijo. Después de que Abraham presentó la ofrenda que Dios le pidió, Dios lo bendijo. Cada vez que el pueblo de Israel presentaba la ofrenda que Dios le pedía, Dios lo bendecía. Primer elemento del pacto es que el pacto siempre va a ser formalizado con una ofrenda, pero no la que el hombre quiere, sino la que Dios pide. Amén. Segundo elemento del pacto, cuando Dios recibe su ofrenda, Dios le va a dar un mandamiento, una ley. Después de que Dios recibió la ofrenda de Abraham, la ofrenda de Noé, Dios le dijo a Noé tal y tal y tal y tal cosa. Eso es lo que vas a hacer. Cuando el pueblo de Israel fue al monte Sinaí y ofrecieron a Dios el holocausto y ofrecieron a Dios la ofrenda, entonces Dios le dio al pueblo por medio de Moisés una ley.
Cuando usted abraza el pacto de Dios, tiene que sujetarse a la ley de Dios, porque en la ley de Dios está su voluntad. Cuando usted abraza el pacto, entonces usted tiene que abrazar la ley. Amén. Tiene que abrazar la ley, lo que Dios quiere. Dios lo trajo a usted. Jesús dijo: no me elegiste tú a mí, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. No es que usted eligió a Dios, es que Dios lo amó aun cuando usted no lo conocía. ¿Abraham conocía a Dios? No, Dios conocía a Abraham. Amén. ¿Noé conocía a Dios? No, Dios conocía a Noé y Dios decidió hacer pacto con él. ¿Y usted conocía a Dios? ¿Conocía usted a Dios? A ver, los que conocían a Dios, digan amén. Qué bueno, porque yo no lo conocía. Él se reveló a mi vida. Él se ha revelado a nuestra vida porque Él quiere hacer un pacto con nosotros y quiere que nosotros recibamos la vida que Él tiene para todos aquellos que están dentro de su pacto. Quiere que recibamos la bendición que Él tiene para todos aquellos que estamos dentro de su pacto. Usted no puede entrar a la bendición de Dios si no entra por la puerta del pacto. Yo vi que ustedes tienen aquí que este es un año de puertas abiertas. Pues le tengo una noticia. Solamente por el pacto se entra para alcanzar toda promesa que Dios tiene. Amén. Fuera del pacto no tiene derecho a nada, sino a morir en maldición. Pero dentro del pacto hay vida y vida en abundancia. Amén. Por esa razón Jesús dijo: yo soy la puerta. ¿Saben que el pueblo de Israel hizo pacto con Dios, pero ellos no fueron fieles al pacto? Porque cuando usted presenta la ofrenda que Dios pide para celebrar el pacto, cuando el hombre presenta esa ofrenda, entonces Dios le da un mandamiento, le da una ley que el hombre tiene que cumplir. Y si usted abraza el pacto, tiene que abrazar la ley. Si no cumple la ley, entonces usted ha desechado el pacto. Y en tercer lugar, el tercer elemento que encontramos en el pacto es que Dios establece una señal para que el hombre recuerde que hay un pacto. La señal del pacto es para que las generaciones futuras no se olviden de eso. A Noé Dios le dio el arco iris como señal. A Abraham y a su descendencia, el pueblo de Israel, Dios le dio la circuncisión como señal. Pero en el capítulo 31 de Jeremías, en el versículo 31, Dios dice: haré un nuevo pacto. Haré un nuevo pacto. Ahora, cada vez que Dios hace un pacto, Dios renueva estos tres elementos. Cuando Dios hace un pacto, Dios establece qué ofrenda va a recibir. Cuando Dios hace un pacto, Dios establece la ley de ese pacto y Dios da la señal de ese pacto.
Y como garantes de ese pacto, Dios coloca un sacerdocio. La Biblia dice que de labios del sacerdote el pueblo buscará la ley. Dios hizo en los días del pueblo de Israel un pacto y estableció un sacerdocio. Les dio una ley, les dio las ofrendas, cómo debían presentarlas, y les dio la señal del pacto, la circuncisión. Pero Dios dijo: voy a hacer un nuevo pacto. Y en este pacto Dios estableció que ya no sería un cordero, sino que sería un hijo de hombre la ofrenda para celebrar ese pacto. Por eso, cuando Jesús estuvo con sus discípulos e iba a celebrar la última Pascua, les dice a los discípulos: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y dice que tomó la copa y les dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Jesús es la ofrenda, la única ofrenda que Dios acepta en este tiempo. Por eso Él es la puerta. Solo por la puerta del pacto el hombre puede entrar. Y Jesús dijo en Juan capítulo 10: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Por qué? Porque solamente entrando en el pacto el hombre escapa de la maldición del pecado y entra a la bendición de Dios, a la promesa de vida y vida en abundancia. Y el Señor estableció un pacto y el Señor dio una ley. Muchos dicen: es que ya ahora no estamos bajo la ley. Pues no estamos bajo la ley del antiguo pacto, pero estamos bajo la ley del nuevo pacto. El Señor Jesús dice: ustedes oyeron que fue dicho a los antiguos, a los que estaban bajo el antiguo pacto: no cometerás adulterio. Pero yo les digo ahora en el nuevo pacto que no necesitan acostarse con esa mujer, sino que con solo mirarla y desearla en su corazón ya adulteraron con ella. ¿Qué hizo el Señor? Trajo la ley que corresponde. Por eso el Señor Jesús dice: oíste que fue dicho a los antiguos: amarás a tu amigo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo: amen a sus enemigos. Si alguno les golpea la mejilla derecha, póngale la otra. Y no se enoje con su hermano, porque el que se enoja con su hermano es digno de juicio. Si usted ha abrazado el pacto, tiene que abrazar también la ley. La ley del antiguo pacto ya no cuenta. Por eso Jesús dice: oíste que fue dicho a los antiguos, a los que estaban en el antiguo pacto. Pero la ley del nuevo pacto el Señor la trajo, porque Dios no hace un pacto sin ley. Por eso cuando el Señor Jesús manda a los discípulos, les dice: vayan, prediquen el evangelio y enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Ah, claro, nos gusta la bendición, pero no nos gusta la ley. Pero sin ley no hay pacto. El Señor le dijo al pueblo de Israel: si ustedes guardan
todos mis mandamientos y todo lo que yo les he mandado que hagan, mis leyes, mis estatutos, mis decretos, estas bendiciones les seguirán y les alcanzarán. No necesitamos estar atrás de la bendición. Esa bendición está en el pacto. Lo que necesitamos es abrazar el pacto y la bendición llegará sola. Amén. Lo que necesitamos es estar dentro del pacto y la bendición llegará sola. Ya me pasé del tiempo. Ya vamos a terminar. Y finalmente el Señor Jesús estableció una señal. Dijo: haced esto en memoria de mí. ¿Saben cuál es la señal del pacto? Este nuevo pacto, la sangre de Cristo. Y todo lo que esté bajo el pacto de la sangre tendrá la bendición de Dios. Hermanos, necesitamos entender el pacto de Dios. Dios le dijo al pueblo de Israel: no es porque ustedes sean buenos, es porque Dios ha querido hacer pacto con ustedes. Hermano, usted no tiene derecho a nada por sus buenas obras, no porque usted sea bueno. ¿Saben? Hay gente que ha sido muy mala, pero ha abrazado el pacto de Dios y Dios los ha bendecido. Y hay gente que ha sido muy buena, pero ha rechazado el pacto de Dios y están en el infierno. No es por sus obras, es porque Dios ha querido hacer pacto, y es para todo aquel que abrace su pacto. Allí está la bendición. Usted no tiene que andar detrás de la bendición. La bendición está dentro del pacto. Cuando usted entra en el pacto, entra a recibir la bendición. Algunos creen que por hacer ciertas cosas y llevar ciertas ofrendas, Dios los va a bendecir. No se trata de ofrendas. Dios no acepta las ofrendas fuera del pacto. Primero, abrace el pacto. Primero, crea en el Señor Jesucristo con todo su corazón. Crea en la palabra que Él ha dicho, porque allí está el mandamiento, allí está la ley de Dios, allí está la voluntad de Dios. Y acepte esa voluntad, abrace esa voluntad, viva en esa voluntad, porque la bendición de Dios le alcanzará. Entre por la puerta del pacto, porque adentro está su bendición. La puerta se llama Jesucristo. Abrace la ley del pacto y no profane el reposo de Dios. Y aquí hay algo que no les había hablado. Dios les dice al pueblo de Israel: el que guarde mi día de reposo para no profanarlo. Dios quiere que usted entre en el reposo de Dios. Dios estableció que no podían entrar con ninguna carga. Hermano, al pacto de Dios no se puede entrar con cargas. Jesús dijo: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Cuando usted entra al pacto de Dios, debe dejar esa carga que había sobre su vida, esa carga de rencor, de odio que tenía en el pasado. Deséchela. Que su esposo la maltrató y usted tiene resentimiento en su corazón, no puede entrar al pacto con esa carga. Que sus padres le hicieron daño cuando usted era niño,
no puede entrar al pacto con esa carga. No puede entrar al pacto. Dios quiere quitarle esa carga de enfermedad, de ruina, de desgracia. Si usted entra al pacto, entra al reposo de Dios. No llegue al pacto de Dios con cargas de aflicción. En el pacto, Dios quiere libertarlo de toda carga. Y usted tiene que renunciar y venir a Él para que pueda recibir la bendición. Si usted entra con sus cargas, usted habrá profanado el pacto. Suelte sus cargas. El Señor dice que el ayuno que Él aprueba es soltar las cargas de opresión. Amén. No entre al pacto con cargas porque usted lo habrá profanado. Y Dios dice: a los que no profanen mi pacto. Y otra razón en el pacto es que cuando usted entra en el pacto, usted reposa de sus cargas y de sus enfermedades, porque Dios perdona todas sus iniquidades y sana todas sus dolencias. Rescata del hoyo su vida, le corona de favores y misericordias y sacia de bien su boca, de modo que se rejuvenezca como el águila. Hermano, si usted ha entrado al pacto de Dios, no por sus obras, sino porque abrazó el pacto, usted recibirá la bendición de Dios. ¿Cuántos quieren vivir dentro del pacto? ¿Cuántos quieren la sanidad que hay dentro del pacto? ¿Cuántos quieren la libertad que hay dentro del pacto? ¿Cuántos quieren la vida que hay dentro del pacto? La bendición que hay dentro del pacto. Sencillo. Jesucristo es la puerta. Pero sin fe es imposible. Usted tiene que recibir la fe en su corazón. Y quiero decirles algo para terminar. A veces las personas están esperando que venga el pastor o venga un evangelista o un ministro del Señor para que ore por ellos, para que Dios los bendiga. Eso es un error. La bendición está dentro del pacto. Basta que usted entre. Allí está la bendición. La sanidad está dentro del pacto. Jesús dice Isaías 53, el herido fue por nuestras enfermedades, molido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga hemos sido curados. Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, para que entremos al pacto por la puerta abierta. Amén. Póngase de pie. Yo no sé lo que usted necesite hoy, pero si usted ha abrazado el pacto, usted puede decirle: Señor, aquí estoy. He creído, he aceptado tu pacto, he aceptado tu voluntad para mi vida. Dígale: Señor, tú sabes de qué cosa tengo necesidad. Y conforme a tu promesa, obra en mi vida. Padre, no necesitamos, Señor, hacer nada espectacular ni extraordinario, porque tú estás aquí. Así como
en los días de Jesús, tú estabas obrando en la vida de todos los que entraron al pacto. Así en estos días, tú estás obrando en la vida de todos los que hemos abrazado tu pacto. Hemos creído que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Aceptamos hoy esa voluntad. No one knows the hour, no one knows the day.